señores grandes que despiertan las historias adormecidas en los parques, debajo de un tobogán, un banco gris, adormecidas en los parques, cobijadas con un copo de maíz. Silencio, señores grandes, que las dulces fábulas despiertan. Ellas están. ¿Qué tal, amigas y amigos, señoras y señores? Buenos días a la amable audiencia, a los amigos que nos sintonizan en todo el mundo en esta ocasión. Vamos a empezar con el programa que se denomina Política cara a cara, ¿no? Un análisis, ¿no? Y sin duda alguna vamos a tratar de analizar aspectos fundamentales, ¿no? A través de esta radio, como es la propia, original, como su nombre, Cuxibamba Estéreo. Vamos a comenzar por acá, pues, con el análisis de la situación política, ¿no? La situación política, la situación nacional, la situación internacional. Para eso hemos invitado a un conocido político de nuestra ciudad, analista, abogado de la República, el doctor Rómulo Salazar Ochoa. Una persona que ha estado dando opiniones en varios medios de comunicación, en la televisión, también ha hecho defensa de muchísimos sectores sociales de este país, ¿no es cierto? Así es que, doctor, bienvenido a Cuxibamba en esta hermosa mañana acá en el sur del país. Gracias Santos, gracias a la radio Cuxibamba por la invitación que me ha hecho para dialogar sobre un tema tan singular, importante, trascendente y candente como es la política nacional en este rato a nivel tanto local como del país en general e internacional también. Gracias. Así es, mi querido doctor, gracias, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un análisis, ¿no? Primero, la realidad local, ¿no es cierto? La realidad local que es integral, la realidad nacional luego y después la realidad internacional, que también es integral, ¿no es cierto? Porque ahí coge varios factores, varios ejes, ¿no? Doctor, ¿cómo está la situación acá en nuestra provincia, en nuestra ciudad? Acá se habla de que la salud está bien, que la seguridad está bien, que las obras sociales están ya realizadas. Entonces, ¿la salud cómo está? ¿La educación cómo está? Doctor, ¿cómo ve usted la situación? Vamos con la salud, ¿cómo está primero? Y después vamos con el resto. La salud está cumplida por el gobierno, dice que está cumplido, ¿no? Mire, a mí me parece que un punto de partida para un análisis, por más superficial o más profundo que se intente, es reconocer que la provincia, el cantón y la provincia de Loja no son sino la reproducción de lo que ocurre con todo el país, ¿no? Campea en el país, en Loja y en el país, el atraso. Porque no podemos decir de que de los últimos 5 años. O sea acá, que es integral los problemas. Sí, se reproducen. Los problemas que hay de Loja para adelante son los mismos que hay de Loja para el sur, a la frontera con el Perú. Hasta Zapotillo, ¿no? Hasta Zapotillo. Aquí en Loja no hay un desarrollo de la artesanía, de la pequeña industria, mucho menos de la industria. Ya no hay ni siquiera una presencia de la producción agropecuaria, ¿no? Lo que se destaca aquí es, en estos momentos, un poco más es la producción del café, ¿no? Pero no va más. Hay alguna otra actividad de promoción de productos agrícolas, me escapa el nombre, es de una empresa de Malacatos, ¿no? Godoy, ¿no? ¿Ya? Pero a más de eso yo no veo, ¿no? No se ve. ¿Qué más? O sea, hay? usted, Siendo doctor, como es Loja una producción, una provincia que goza de casi todos los climas. Doctor, eso significa que esa visión el gobierno la tiene, el Estado no la tiene, ¿no? En efecto,
porque así como ocurre con Loja, la óptica que tiene el gobierno respecto del país es la misma. Aquí no, la óptica de este gobierno especialmente, del gobierno anterior, de Lasso, ¿no? Del señor Lenín Moreno, Garcés. En definitiva, no partía más que de una visión de la economía, como si en este país solo hubiera la economía de las élites, la economía de la importación y exportación, que es lo que el tipo de producción y economía que les interesa a las Eso élites significa que los oligárquicas, campesinos, ellos no importan, ¿no? Entonces los sectores populares, Los sectores entre grandes, los ellos sí. campesinos, los sectores populares, entre ellos los campesinos, los pequeños productores, pequeños propietarios y, como le decían antes, los pequeños, los artesanos, la pequeña industria, no, esos no son motivo de preocupación del gobierno y consecuentemente del Estado, digamos, Pues, ¿no? doctor, el gobierno dice que está cumpliendo, claro, está cumpliendo con el sector empresarial, ¿no es cierto? Con el sector popular, no. Incluso yo diría que ni siquiera con el sector empresarial en general del país, no con el empresario de mayor o menor capacidad económica, porque está más bien dedicado a sus relaciones con el comercio, repito, de importación y exportación, que lo vincula con las transnacionales. Así Entonces, si usted mira eso en un ámbito o en otro, pues no hay preocupación por la producción de la que vive y tiene que vivir la mayoría de la sociedad ecuatoriana. Porque ¿de qué vive la mayoría de la sociedad ecuatoriana? De lo que se produce en los campos de nuestra provincia y de las diversas provincias del país. Pero no se vive, aquí los lojanos no vivimos de la exportación del banano, ¿no? No se vive aquí de la exportación del cacao. De cacao, ¿no es cierto? Ya, por señalar unos dos productos, ¿no? No se vive de la explotación de las flores, que esas se dan en otras partes del país. En Pichincha, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, Imbabura. Exactamente, por allá. Entonces, ¿de qué vive la población lojana? ¿De qué vive la mayoría de la población ecuatoriana? Doctor, el gobierno decía, Novoa decía que va a traer empresas del exterior, ¿no es cierto?, para que vengan acá, se ubiquen acá y les den la posibilidad de trabajo a la gente. ¿Lo cree eso qué es? Ese es otro cuento. Cuento, ¿no es cierto? En el país siempre nos han hablado y en especial podemos recordar... Sobre todo la juventud dijo, eso queremos, ¿no? Y la gente votó por eso. Ya, entonces la gente se deja impresionar. La juventud sobre todo, ¿no? Se deja impresionar con aquello que vamos a traer inversión extranjera. En este país no ha habido inversión extranjera a decir vamos a levantar una gran producción, digamos, por ejemplo, de arroz, ¿no? De cebada, una gran producción de mangos, impulsar la producción del ganado vacuno, impulsar, en definitiva, frutales en general, ¿no? ¿Se acuerda del gobierno del señor Lasso, ¿no? Cuando decía que quería traer la carne de Argentina, ¿no? La leche de Uruguay, ¿no? ¿Se acuerda que decía eso? Eso solo ¿No son locuras esas? No, eso, efectivamente, la palabra locuras es muy acertada. Eso es meterle cuento a la gente que no tiene idea, obviamente, de lo que es la economía de un país y lo que es la tarea de impulsar la economía. Porque si tenemos que hablar de eso, mencionemos de una vez, para que en el campo se pueda producir, para que en la ciudad podamos producir, ¿no? Vamos, repito, los pequeños y medianos productores, tanto del campo como de la ciudad, la pequeña industria, la artesanía, etcétera, requerimos inversión de capital, ¿no? Así es, y no hay ese capital. Y ni el Estado ni la empresa privada invierte en eso, ni la empresa privada local, y mucho menos la empresa privada extranjera, que no se va a interesar en atender el mercado local o el mercado nacional nomás. Quiere para el mercado internacional, ¿no? Claro, y la gran inversión extranjera lo que está es empeñada en aprovecharse de los recursos naturales, como es el petróleo, por ejemplo, ha sido el petróleo. Y ese no se lo puede sembrar, se acaba. Pues eso no es como los árboles, ¿no? No, además eso tiene que ser explotado como área estratégica de la economía, como lo dice nuestra Constitución, por el Estado.
Incluso la minería debería ser explotada por el Estado, no por cualquier concesionario. Y el Estado, si llega a explotar, no tendría más que sellar 2 o 3 lugares de minería, pero no minerías en todos lados, porque la explotación de la minería riñe con el resto de explotación y producción del país, comenzando porque afecta al agua, envenena el agua. Por ejemplo, entonces, acá en el sector de Vilcabamba, ¿no? De Chuquiribamba, perdón, ¿se acuerda? El Fierro Urco, se programa, ¿no? Sí, en Saraguro. Sí. En otras partes de la provincia, por ejemplo, el cantón Pindal, el cantón acá en Catacocha, ¿cierto? Está confeccionado ya todo. Sí, exactamente. Y aparte de que es una producción Cariamanga, que no les rinde ninguna... Macará, está concesionado ya. Exacto, ¿no? Y que no les rinde ningún interés realmente al Estado, porque nadie controla qué mismo hacen con la minería. Y nadie sabe cuánto sale de minería, o nadie controla las cantidades que salen, mejor dicho, de la minería y se exportan, porque no se reinvierte. Lo que produce la minería en materia de dinero no se reinvierte en el país, sale al exterior, a los paraísos fiscales, porque allá es donde manejan eso. Paraíso fiscal, ¿no? Paraísos fiscales, que es lo que se los llama así, porque ahí no cobran, ¿no? Ahí no les cobran. No, pues ahí más bien eso lo recibe el Fondo Monetario Internacional, lo recibe el Banco Mundial y lo manejan para prestar a los diversos países. Hay intereses a los países pobres, sobre todo, para explotarlos para más. Explotarlos, ni siquiera para ayudarlos a los países pobres, sino para explotarlos, porque no hay una planificación en función de lo que interesa a la población de ese país, a las mayorías sociales de ese país, no. Es para fomentar alguna inversión de los grandes inversionistas, pero en función de sus intereses, de los rubros que a ellos les interesa, y que aquí en el país los podemos identificar, y que ya, como decíamos hace un momento, en petróleo y minería. Minería, dos cosas. Que no le sirve de nada al país esa explotación minera, le perjudica. A la vuelta de 30, 40 años de explotación. Doctor, el otro día decían del gobierno que la gente, el rato que se opone al desarrollo. No, eso es un gran cuento. ¿Y usted cree que se opone al desarrollo? Es un gran cuento. Es que mire, esos bienes que están ahí son nacionales, ¿no? Son de los ecuatorianos, no es de las empresas, ¿no? Son encontrados en el territorio nacional y nos corresponden como patrimonio nacional a todos los ecuatorianos. Por eso le pasa a Venezuela eso. Y por eso es que debe administrarse el Estado. Y en Venezuela se hizo, a partir de Chávez, justamente se hizo aprovechar el petróleo y los recursos en función de los intereses de los venezolanos. Y por eso se cabrearon, disculpe la expresión, les declararon una política de bloqueo a la economía los norteamericanos, que estaban acostumbrados a secuestrarse, a asaltar los recursos petroleros de Venezuela. Volviendo a nuestro país, el presidente de la República dice que está bien saludando con el presidente de Estados Unidos, que ahí está la paz, ahí está la seguridad, ahí está todo, ¿no? ¿Lo ve así, doctor? Ese es el gran cuento con el que viene, en definitiva, engañando desde hace 2 años este gobierno, porque ya tiene 2 años y pico, ¿no? Desde el primer momento, ofertas y ofertas que nunca hemos visto en qué se concretan. ¿Se acuerda cuando el 3% del servicio de rentas internas, que era para la seguridad, se está utilizando? Usted que es analista. Sí, no se sabe a dónde van los dineros que se producen en el país. Ni siquiera se sabe a dónde van los dineros que vienen en créditos internacionales para el país. Porque sobre eso no hay ninguna información, el gobierno no informa nada, el ministro de Economía y Finanzas no informa nada, el ministro de Gobierno, Ministerio de Gobierno no informa nada. Aquí no sabemos qué hace el gobierno, no sabemos qué hace, y no vemos tampoco que ponga un poste en ninguna parte. Y cuando se quiere fiscalizar, ¿qué dice la Asamblea? No. Está bloqueada todo tipo de investigación, todo tipo de información. Usted sabe que el papel está bloqueado por la Asamblea. El papel del asambleísta es legislar y fiscalizar. Claro. Están legislando y fiscalizando. Que este país tuvo la ocurrencia, el gravísimo error de nombrar mayoritariamente a la lista de ADN, que vayan a apoyar y respaldar a un gobierno que estaba empeñado en taparle los ojos a la gente.
a tapar los ojos e impedir que ninguna persona pueda informarse de qué hace el gobierno. Entonces, y con la presencia y apoyo e encubrimiento de los medios de comunicación nacionales, convencionales. A eso íbamos. Entonces, Los aquí el medios de pueblo no se comunicación, informa de nada. los medios de comunicación y los comunicadores sociales, periodistas, Exacto. no lo hacen. Entregados, vendidos, ¿no? ¿Les pagan o no les Eso. pagan? O Entonces, lo hacen por voluntad de ellos, porque quieren defender al sector. Exacto. Entonces la información que tenemos en las mayorías sociales es las de medios de comunicación como este, que son de orden local, ¿no? No tienen una gran presencia financiera ni cosa por el estilo, ni están vinculados a ese tipo de intereses. Nos informamos a través el teléfono, pues que ahora nos provee una gran información de estas plataformas de información, ¿no es cierto? Por eso es que en nuestra ciudad hay bastante eso. Esperamos de que eso, doctor, que está haciendo un análisis profundo, usted, doctor, en esta hermosa mañana acá en el sur del país, volvamos acá a nuestro país, a nuestra provincia. Usted hablaba de la producción, ¿cierto? El café fue el cantón Puyango, ¿no es cierto? Alamor y después Puyango, ¿no es cierto? Pindal y después se vino por toda la provincia. ¿Cómo está eso? Dice que ahorita estamos en un avance, dice la prefectura, dice el gobierno nacional, que están haciendo eso para que el pueblo, los productores de eso, hagan algo positivo, dicen ellos. Mire, hace un momento decíamos que en Loja se reproduce lo mismo que ocurre en el resto del país. A nivel ¿no es cierto? nacional, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué se requiere? O mencionemos un asunto. Vivimos una situación de inseguridad. Inseguridad. ¿Ya? Que cada vez se presenta más en Loja. Cada vez se presenta más en Loja. Poco a poco, no tan rápidamente ni tan crudamente como en otras partes del país, pero se va incrementando en Loja. Hace 2 o 3 días, me parece que fue, aquí en el sector de la Bolívar y la Suay, Sí. se disparó a alguien, ¿no? Sí, fue conocido. Sí, y entonces, ¿qué hemos de entender? Que se trata de lo que conocemos como esta inseguridad. Es decir, se trató de faltar a Oiga, la el integridad señor o a la vida ministro, de el una señor persona. ministro, el señor Reinberg, ¿cómo se pronuncia? Sí. No sé. Reinberg dice que John está Reinberg. totalmente controlado, dijo. No. Ayer dijo. Y mientras él está hablando ya está ocurriendo otro crimen. Entonces eso demuestra que es un gran mentiroso. O sea, que está mintiendo al pueblo Está un gran mentiroso. Se ve claramente. Pero claro, si hablamos de este rato de que son 15,000 personas fallecidas en estos 2 años. En esta semana, en este primer delincuencia. mes, van alrededor de 200. Exactamente. En 15 días. Ya, entonces, ¿por qué es que están fracasando y van a seguir fracasando y están condenados a fracasar? ¿No? ¿Por qué? Porque no se está emprendiendo en ningún programa mínimo de atención de los requerimientos fundamentales de la provincia y del país, ¿no? Por ejemplo, hablamos de que es la presencia del narcotráfico lo que ha incrementado o ha generado esta situación de inseguridad. Eso es narcotráfico. Narcotráfico. Ayer yo conversaba con una persona, un amigo, me dice, fue el gobierno de Correa lo que permitió todo eso. ¿Será cierto eso? Mire, Eso decía, y que el gobierno está haciendo lo más, y que próximamente ya no habrá esa inseguridad, dice. Decía ese claro, amigo. Es común que la gente trate de explicarse las cosas en la medida de la información que tiene. Pero ¿qué información tiene? ¿Qué información se le viene dando desde 8 años para acá? O sea, no tiene, Entonces, no tiene los datos. No tiene información, consecuentemente, y la que se le repite es una que lo desvía del panorama real del país. Por otra cosa. Entonces empieza a lucubrar, a imaginarse soluciones, porque la gente tenemos que tener una explicación, o darnos una explicación, o que nos dé una explicación. Y como ni nos la dan, ni nos la permiten, entonces tenemos que, en cierta forma, hasta inventarnos, sin darnos cuenta, nos inventamos qué es lo que me está pasando en mi casa. O sea, el gobierno tiene un equipo para que trabaje en ese sentido, ¿cierto? Entonces se le bloquea toda información. Era que nos contraten a nosotros, ¿no? Para asesorarlos. No, pues si a los que contratan es a la gente que saben que va a hablar lo que a ellos les interesa, pues, porque esta oligarquía neoliberal, no le interesa que la gente sepa. Y por eso incluso mire usted que se está reduciendo
incluso en el ámbito de la educación en todos los planos, que la gente no se informe, que la gente no se eduque, que la gente no entienda, que la gente no estudie, que vaya a la universidad y no alcance explicaciones de lo que implica el ejercicio de lo que va a ser su profesión. Cuando usted menciona la educación, no sepa ni siquiera aprender, no aprenda bien a leer ni a escribir. cuando usted menciona la educación, ¿cierto? El gobierno del economista Correa, algunas escuelas que tenían dos alumnos, tres, las trajo a cierto sector, ¿no? El gobierno del señor Lenín Moreno dijo, la próxima semana ya los traigo. El señor Lazo dijo también, y el de ahora también. El señor Lenin no hizo eso, no trajo, hasta ahora ninguna trae, ¿no? Lo que hizo fue el siguiente día, fue a un canal de aquí de la ciudad, revolverlo vuelta. Eso dijo, eso es lo único que hizo. Si la inseguridad surge a partir de que se incrementa el narcotráfico, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que controlar el narcotráfico, que dejó de controlárselo, porque antes se controlaba en las fronteras, en alto nivel, ¿no? Había un buen control. Ahora cerraron la frontera. No, ahora las fronteras están abiertas, no hay control, las Fuerzas Armadas no están en las fronteras. Entonces, ¿quién controla? En Zapotillo estaba cerrado, ¿no? Cerrado, pero y puede que aparezca en los pueblitos, pero en el campo, en las montañas, no aparecen. En la costa, en el litoral, ni siquiera los aeropuertos clandestinos ni los puertos clandestinos marítimos no son objeto de control. Ni la policía ni las Fuerzas Armadas, ni vez, ningún sector de autoridad controla eso. El otro día me decían en Catacoche que pasó bajito, por ahí tenía un avión, por ahí, un helicóptero. Sí, por ahí llegaba, entonces, no sé. Claro, entonces, no he ido a ese sector, pero me decía, más allá es para abajo de Catacoche, más hacia abajo, ¿no? Sí. Ahí me decían. Entonces, aquí entra y sale el narcotráfico. En Hawái Grande, ¿se acuerda? Exacto. Entran aquí entonces los cargamentos por toneladas en cuanto a drogas y recorren desde las fronteras norte y sur y va a la costa, a estos puertos que hay ahí alrededor de Machala, Puerto Bolívar, Guayaquil, para el norte, etcétera. Hay algunos puertos Manta, que son Pozorja, que son todos esos lugares, no, y ni siquiera figuran en los mapas y la policía sabe, pero no los controla. Entonces, no le conviene al gobierno y a las élites, a las oligárquicas neoliberales que controlan este país y al narcotráfico internacional. Porque estas élites oligárquicas neoliberales que están manejando este país, están gobernando a través de Noboa, tienen vínculos con las narcofamilias, las narcogrupos, ¿no? De delincuencia internacional, que son poderosísimos. Porque la delincuencia no está solamente aquí en nuestros barrios. Esa no es la delincuencia que le preocupa al país. México, ¿no? México, Colombia. El narcotráfico, el narcolavado que se hace a través de los bancos, de las cuentas corrientes, de los grandes propietarios de cuentas corrientes que ponen su dinero en los bancos. Y ahí el SRI no hace ningún control. Usted no le gusta la plata blanca. Blanqueada, la plata blanqueada, ¿no le gusta a usted? Claro, entonces, mire usted habrá oído decir, cuando uno va y quiere poner $5,000 o $2,000 en su cuenta, ahí en el banco preguntan, ¿de dónde la trajo? ¿Cómo la obtuvo? Pero cuando van con millones que son los que resultan del narcolavado, ¿no? Pero si Santos Calderón va mañana y le dicen, declare por qué recibió eso, porque a mí me han dicho, ¿no? Exacto, y señale de dónde obtuvo. Acá depositan y depositan y que no son $6,000, son $3,000. Declare por qué, de dónde recibe esa plata. Entonces, mire usted, no se controla el narcotráfico en las fronteras. Que es no se controla el narcotráfico en la banca. Usted que es abogado, por ejemplo, un notario va a hacer una escritura, dice, declara una cláusula que diga que de dónde. Ya. Usted ha visto, ¿no? Pero eso no se observa. ¿De dónde viene esa plata? Dice. No se fiscaliza, ¿no? Incluso las informaciones que se remiten desde el extranjero, de Italia, de España, de los Países Bajos, hacia acá al país, indicando que se ha capturado allá en los puertos de Europa, se ha capturado en las embarcaciones de los Noboa,
¿no? De Novoa. Ellos Helding, tienen los ahí barcos, encuentran ¿no? toneladas de coca Ujú. y reportan acá. Viene eso al Ministerio a la Cancillería, llega a la Fiscalía y no ha pasado nada. Ni siquiera se averigua a ver quiénes son los que manejan ese buque. ¿Quién era el capitán del buque? Ellos hablan del problema ¿Qué de personal? la vagila. ¿En cuál de los puertos ¿Cómo se embarcó eso? Vamos a ver cómo están las instalaciones de ese puerto clandestino. Vamos a ver. Y claro, no es que sean lugares botados. Yo no conozco, pero me imagino que son con edificaciones donde hay bodegas para guardar lo que viene desde la frontera, no desde la montaña, viene y se guarda ahí hasta que sale en el buque. ¿Verdad? Lamentablemente, Y eso entonces, está pero la ocurriendo. policía no ve nada. No Las ve Fuerzas nada. Armadas no ven nada. ¿Por qué? Porque están los generales de la policía y de los militares están metidos en eso. Y, y gentes de la fiscalía también, pues. O sea que los menores, esos no pueden hacer nada, ¿no? No, Los conscriptos, los sí. soldados. Además tiene personal especializado para eso, que ya sabe que hay que tener la boca cerrada. Y son Lamentable. beneficiarios también en su nivel de eso, ¿no? ¿Ya? O sea que el Y gobierno, cuando se rebelan, entonces les dan el pase a otro lado, a donde está dándose una situación de confrontación, a ver si ahí los matan. así es, eso está ocurriendo ¿Ya? lamentablemente en el país, en América Latina, Entonces, en el mundo está ocurriendo eso. Entonces, mire usted, para hacer un ligero resumen de estas dos cosas que hemos mencionado. El control en las fronteras, el control en los puertos clandestinos, ¿no es cierto? El control en la banca, son dos cosas que deben hacerse. Y algo que mencionábamos también, si queremos fomentar la producción, hay que democratizar el crédito financiero. No puede seguir siendo el crédito financiero solamente para los negocios Cierto sector, importantes, para ciertos sectores sociales y comerciales importantes, sino tiene que ser para la gente que vive en la provincia. Y no se hace eso. Claro, para el pequeño, repito, pequeño. Pero no se da eso. No se le da eso, pues. ¿El Banco de Fomento qué? Yo fui acercamiento? al Banco de Fomento, me dice traiga esto otro y esto otro. Pero Y luego después dejé, Y ahí espere. espere y no le entregan. ¿no? Exacto. Lo dejan ahí. Y además, el crédito tiene que ser, yo digo, democratizar el crédito financiero, y eso implica darlo en primer lugar al 3%, Oiga, no, doctor. no al 12, ni al 15, ni al 9, sino al 3%. Y eso hay que decirlo, y aunque la banca salte y grite desesperada porque estamos haciendo eso, así como gritaban los terratenientes, los hacendados hace 50 años, cuando hablábamos de la tierra para el que la trabaja, cuando los campesinos no eran dueños de la tierra, ¿no? Entonces se espantaban los era de cierta persona. y decían los comunistas y los terroristas, ¿no? Los guerrilleros. Y ahí estaba usted, ¿no? Así pues también estábamos en la lucha callejera y en la lucha política, ahí reclamando eso, la nacionalización del petróleo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? El cese de la guerra y las invasiones de Estados Unidos a diversos países, como en el caso del Vietnam. Ahí estábamos los jóvenes, éramos los jóvenes del colegio, los jóvenes de la universidad, ¿no? Y los sectores sindicales que se movían. Ahora ya las dirigencias sindicales parece que se han adormecido completamente, las dirigencias Se murió estudiantiles también. Se los murió. intelectuales de Loja ya no los vemos ni siquiera en una mesa redonda, ni escribiendo un artículo. Ya no los vemos en ninguna parte, todos están en una situación de silencio. O sea que el sector de conocimientos, ¿no es cierto? No está haciendo lo que debía hacer, ¿no? Cuando hablábamos de la reforma universitaria, La reforma ¿no? universitaria, ¿no? y nos inspiramos en la Se reforma hablaba universitaria de de Córdoba, de Córdoba, 1918, Argentina, ¿cierto? ¿Se ¿no? acuerda? Y hablábamos de la extensión universitaria como una forma de una de las formas de vinculación que debía impulsarse y que impulsábamos entre la universidad y el movimiento estudiantil con los sectores populares, locales y campesinos. Ahora se De fue. apoyo a la lucha por la tierra que tenían los campesinos. Yo me acuerdo que en Catacoche tenía una extensión, ¿cierto? En Cariamanga también. Ahora ya no hay eso. Claro, como consecuencia de esa actividad de extensión universitaria de los jóvenes que visitábamos los campos, íbamos En Catacoche lo ha comprado el municipio, ese local que tenía. Exacto, sí. Donde para el bus ahí, ¿no? En las vacaciones salíamos los jóvenes en las brigadas de extensión universitaria, los jóvenes íbamos a conocer, muchos de los compañeros iban a conocer la provincia, a andar la provincia porque solo la habían visto desde acá en la capital de la provincia, no conocían más allá. Usted, doctor, una cuestión, usted es del Cantón Paltas, ¿no?
¿o no? Mi familia, desde una parte, por parte de mi mamá, los Ochoa, de Chaguarpamba. Ah, Chaguarpamba. Que en esa época ¿Qué era de Cantón Paltas? ¿no? Sí. Ya. Y por parte de los Salazar, mi papá, pues, de Cariamanga, de los Salazar de San Guillín. San Guillín, sí, Sí, la parroquia, San Guillín, eso. frente a Ahí Perú. hay Ahí. Salazar de San Guillín, puta. Frente a Perú, ahí, entonces, sí, son conozco. esos mis parientes, más o menos cercanos, más o menos distantes, pero son mis parientes, ¿cierto? Ya. Entonces, mire, ese tipo de acercamiento teníamos en el campo, en los diferentes lados, ¿no? Íbamos con la volante, íbamos con el folleto, publicando con el texto de la ley de reforma agraria. Los jóvenes nos preparábamos para ver qué decía el texto de la ley. Íbamos y reuníamos a los compañeros, los invitados, y les explicábamos con la ley en la mano y entregándoles, regalándoles un folletito del texto de la ley para que lo lleven a su casa, y les hablábamos qué decía en el texto de la ley de reforma agraria, cómo ahí se reconocía sus derechos y cómo habían otros que aún no se les reconocía y que había que luchar por ellos. Doctor, qué lindos tiempos es que aquellos, ¿no? Que no volverán, dice una canción, ¿no? Al menos no están volviendo pronto, ¿no? Pero No, yo entiendo que volverán. Pero va a vendar un rato, ¿no? Sí, así es, sí. así es, doctor. Entonces, mire, Bueno, usted le decía yo de eso de la democracización del capital. Yo decía, entonces, ¿cómo está eso ahora? democracización del capital, entonces debería ser al 3% de interés, ¿no? ahora es el Así 15, como es en Estados 15 a Unidos. 16 Cabe ahora. agregar, en Estados Unidos es al 3 o 4%, ¿no? Y eso en el país del dólar es al 3%. Y acá, que son un país desarrollado, con gran movimiento económico, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá nosotros que queremos avanzar, queremos desarrollarnos, nos ponen al 12, 15, 18%. ¿Cómo es eso? ¿Quién nos explica eso? No nos han podido explicar eso. Como nunca nos pudieron explicar por qué nos dolarizaron en primer lugar. Y segundo, por qué nos dolarizaron a 25.000 sucres el dólar. ¡Qué barbaridad! ¿Qué explicación hay sobre eso? En conclusión, doctor, de esta cuestión, esta conclusión, la realidad del país es dura, netamente dura, ¿no? Difícil. Y de Digámoslo eso es así con palabras y de eso es que hay que hablar. Y de entonces, facilidad, ¿no es cierto? eso. Y el plazo del crédito debe ser según qué voy a producir. Según para qué quiero el crédito, me deben dar el plazo de pago, porque no todos los productos se pueden empezar a producir en igual tiempo después de sembrarlos, ¿no? El café, por ejemplo, según tengo entendido, 3 o 4 años de sembrado, comienza a producir. Ya. Ahora hay esos 3 o 4 unas años, variedades mejor, ¿no? en esos 3 Más o 4 rápidas. años, yo como agricultor, yo necesito atender a mi familia. Y mi familia trabaja conmigo en mi finca. Mi mujer, mis hijos, que ya están en condiciones de trabajar, así sean niños, están ahí conmigo. Y si algún rato se me enferman, yo tengo que tener cómo curarlos. Entonces me va a servir ese crédito para atenderlos, ¿no? Y eso no. Y para atender ese tipo de población necesitamos un Ministerio de Salud con hospitales, con medicinas, con médicos, de las más diversas formación profesional O y sea, capacidad esa tecnológica. misión y visión no se está haciendo. No, pues... Entonces eso es lo que tiene que plantearse. Entonces necesitamos la democratización del capital en Oiga, esas Cuando condiciones. usted dice democratización, dice que la democracia es elegir al candidato, dar el voto y eso es todo. ¿Cree usted eso? La democratización, dice usted, Eso. Entonces, pero o es más amplio? no, pues en eso la política no la tiene que explicar los que saben de política. Pues. Pero usted Pero en es este político. país casi no hay políticos. A ver, ¿en qué agrupación política usted puede decir que encuentra la concurrencia o la condición de un partido político o de un movimiento político? No, ahí Ya. lo que quiere es ser candidato. Lo que tenemos es agrupaciones electoreras, ni siquiera electorales, no, agrupaciones Para ese rato. electoreras, para ese ratito, ¿no? En donde se financia con la Son plata mediáticos, que pone, ¿no? Mediáticos. claro, con la plata que va a aportar. ¿De dónde viene la plata? ¿De dónde también vendrá? Podrá ser Oiga, lícita el o señor ya presidente ahora que ya no es tan lícita. El señor presidente, Y el en una narcotráfico consulta, comienza a meterse en la en una actividad pregunta, política. el presidente de la República decía que ya no se dé $1 para las campañas, los partidos. Eso fue una pregunta que hizo, ¿no? Claro, porque eso, mientras más se lo margine, mientras más se impida que, aunque sea por iniciativa popular, se incorpore la gente a trate de hacer política, hay que
impedírselo al máximo. Pero sí ya. va a llegar dinero para esos Pero sectores, ¿no? claro, Empresariales, claro. que es el producto de la cuestión blanca que dice usted. Eso, y entonces ha venido ya introduciéndose el narcofinanciamiento. Pues, ¿ya? Aquí ya hemos visto, ya hemos tenido informaciones, hechos, noticias de circunstancias muy complicadas en eso, ¿no? ¿Ya? Y eso, entonces, todo eso se va incrementando porque no se adopta un programa mínimo de resolución de los problemas, comenzando por lo que estamos mencionando, que estos 3 aspectos que hemos mencionado, ¿no? ¿Ya? Importante. Entre otros, y junto con ellos, obviamente, ya el de la atención de la salud, el de la atención de la educación, que serían unos 2 más, el de la atención de la comunicación vial. La La vialidad, vialidad está por los suelos. eso nos hemos olvidado. Y ahí tenemos entonces, ¿qué hacen los movimientos? En Malacatos. Las agrupaciones políticas y las propias autoridades institucionales. Ya dicen, sí, el municipio no podemos hacer esto aquí en las calles, ni en los ríos que están botados, ya aparecen ahí más bien focos de infección, ¿no? Los ríos de Loja, ¿no? Y en las carreteras tampoco hay cómo hacer nada, dice el Consejo Provincial, porque no hay los recursos, el Ministerio de Finanzas no nos pasa. Bueno, pues si no nos pasan, entonces movilicémonos a Quito, pues. Pero el ¿por qué no se puede gobierno ahora está descentralizando, diciendo que los municipios hagan esto, que los provinciales hagan esto. Pero no les provee los recursos y tampoco hay una protesta homogénea. No se dice nada, ¿no? No dicen nada, no se movilizan. ¿Por qué no se pueden movilizar las delegaciones de 20, 30, 50 gentes de cada cantón? 20, 30 de cada cantón se reúnen un determinado día con el Consejo Provincial, también una delegación, y con la colaboración de las empresas de transporte se movilizan 300, 500, 1000 gentes. Le van a Quito. decir, doctor, que son ideas comunistas, ¿no? Bueno, pues entonces que sigan con las curuchupas, ¿no? Marxista, le van a para que decir. sigamos como Socialista, estamos, le van a decir. porque el curuchupismo es el que nos tiene como nos tiene. ¿Le van a decir eso? Eso, el curuchupismo en sus diversas facetas, ¿no? Porque cuando hay realmente una visión democrática, progresista, de izquierdista, las cosas se mueven. Y aunque se escandalicen las élites dominantes y se escandalice la derecha, la reacción nacional e internacional, pues se avanzan. Y usted lo mencionaba antes, ¿no? Sí, ¿Ya? no, claro, son preguntas que directamente para conversarlas aquí, dialogarlas. La gente a veces dice, esa discusión no sirve, ¿no? Ya, Eso entonces, fue el pasado, ¿no? dígame usted, Eso ya murió, dice. Dígame usted, expresiones como estas, de estos 3 puntos o 5 puntos que estamos hablando, o 6 puntos mínimos de un plan de recuperación de la provincia y del país, ¿se han conversado? ¿Ha oído usted que se converse eso en algún conversatorio de alguna de las agrupaciones políticas o electorales? No han hecho conversatorios últimamente nada, aquí. No, Ya no. creo que a lo mucho tienen un cuartito arrendado para ir reunirse, ¿ya? Pero para analizar ¿cuántas a reuniones quién lo ponemos de candidato, No, pero para eso. Sí, para luego hacer pintar las propagandas o conversar alguna cosa de lo último que está pasando, lo que nos están diciendo, pero no de qué hacer y cómo hacerlo. Entonces no se discute la política. ¿Qué ha pasado entre el pasado y el presente? Es una situación dura, difícil. Claro, hasta para defender lo bien que se hizo en el pasado, enfrentándolo con lo malo que se está haciendo en este país. ¿Ya? Entonces la gente no recibe ninguna información. Oiga, ¿se ha ¿Qué visto? proyecto usted ha visto que venga conteniendo la declaración de principios No de está. la una o la otra agrupación política? Doctor, una cuestión. Bueno, la gente dice en nuestro país, el pueblo ecuatoriano elige y se dice que lo que el pueblo quiere, eso ponen, y ponen la cantidad que la gente, y analicemos finalmente esta partecita para la siguiente fase internacional. Vemos, ahorita sí, doctora, un análisis en conclusión de lo que hemos debatido ahora. Vea, este rato agreguémosle algo. Agregue. Nos ha ocurrido, si nos ha olvidado, pongámosle. Nos llevan a privatizar el IES. Así. ¿Ya? Así. Mire usted. Y ¿Qué nos sirve? somos siquiera unos 5 millones de afiliados. ¿Qué dice el presidente de la República frente a eso? No, pues el presidente de la República no hace falta ya oírlo, ya sabemos a dónde va. Va a la privatización.
El asunto es preguntarnos qué hacen quienes aparecen como defensores del IES. Que yo no veo más que entrevistas, ¿no? Con algunas justificaciones, con una que otra explicación, pero que no nos plantean ningún camino para afirmar la O sea, no reclamación encuentra que el hay que mecanismo hacer adecuado para hacer todavía. esa defensa. No encuentra el mecanismo todavía. No quieren encontrarlo, pues, Y teniendo si, y si hay, ¿no? Pero claro, pues las calles, pues, pero no quieren salir a las calles. No quieren. ¿Qué? ¿Les da miedo? Comprendo que les dé miedo. A todos podemos sentir recelo, miedo, sí, pero hay que sobreponerse. Pues. Si con miedos no hemos conseguido los derechos, ¿no? Los derechos se han conseguido, las conquistas populares y democráticas se han conseguido luchando. Y la lucha no se hace dentro de la casa, pues, no. Dentro de la casa, dentro de un local político, se puede conversar, discutir, una mesa redonda, etcétera, etcétera. En una radio se pueden plantear las cosas como estamos conversándolas, pero hay que llamar a la gente que salga a sumarse, a respaldar eso, a incrementar la defensa. Si eso no se hace, pues, y hay dirigentes que no quieren hacer eso, porque la gente si quiere, si la llaman sale, pero como no la quieren llamar, los que están en el deber de llamarlos son los dirigentes de estos gremios, ¿no? Los gremios están bajo, ¿no? Se No, bajaron totalmente. ¿no es sí, ni cierto? siquiera son Los capaces. artesanos en la provincia de Loja ya no los veo peleando. No, pues ya no. La FUPOC se acuerda. Ya no hay, ¿no? Si se está tratando si se quiere afectar incluso la jornada laboral, desaparecer la jornada laboral, desaparecer la jornada de 8 horas, desaparecer la jornada semanal de los 5 días, se la quiere desaparecer, ¿no? Y reducir Trabajo por el horas, salario, quieren. imponiendo el trabajo por horas, que eso se lo superó en los años 20 con la Revolución Juliana a partir del 15 de noviembre del 22, donde Del el 22, pueblo de Guayaquil el gobierno se movilizó. de Tamayo, ¿no? Entre el gobierno En el gobierno de Tamayo, sí. que lanzó a los carabineros a disparar contra la gente y hubo una matanza. Claro. Pero, y sin embargo la gente siguió luchando. Eso ocurrió en el 22. Y mire, como consecuencia de esa persistencia en la lucha, Hay es una que obra en que se llama Cruces sobre el agua, ¿no? Exactamente, hay la novela esa, ¿no? Y en 1925, o sea, 3 años después, se produjo la Revolución Juliana. Que entre 25, 27, 29, 30 y 31, incluso con la presidencia de Isidro Ayora, se generó una óptica nueva respecto de la institucionalidad de este país. Se creó el Banco Central, por ejemplo. Se creó la caja de pensiones para atender la seguridad y el 37 la se seguridad creó de los trabajadores. el Código de los Trabajadores, el 37. Claro, ¿no es cierto? mire usted. No, El año 37. sí, porque se continuó en definitiva ahí con la visión alfarista de Alfaro, que se quedó el rato que lo mataron a Alfaro, pues, que lo mató la gran banca. Así es. Así Entonces, es. con la La complicidad conclusión, de la Iglesia Católica. así es. La conclusión, doctor, de esos temas que hemos analizado. ¿Cómo lo ve? ¿Soluciones fácil de solucionar o difícil de solucionar? Miren, ninguna conquista ha sido fácil, ninguna conquista social, pelea, popular, es democrática. de pelea. ¿no? Ha sido, tiene que haber lucha, tiene que haber enfrentamiento de opiniones, comenzando por la confrontación de opiniones, ¿no? Pero ¿cómo se hace la confrontación de opiniones? ¿Cómo se convence a la gente? Por un lado, escribiendo. Pero ¿hay algún periódico democrático aquí de algún sector democrático que está en lucha social? ¿No? No. Se escribe algún comunicado, una volante que salga y se distribuye en las calles de Loja, en lugares institucionales para que la gente vaya llevando su hojita y se informe de qué piensa de tal sector o tal o cual sector. Pero ahí va a cometer acciones para un juicio penal, ¿no? Esto dice el gobierno, que ahora ya no puede Que ser. inicien, pues. Entonces ahí también se llama entonces a ver los abogados democráticos que quieren asumir la defensa de esto. Y vamos entonces al choque. Porque también hemos tenido que defendernos en el campo del judicial. También han querido aplicarnos la ley. Cuando nos querían aplicar, por ejemplo, los tribunales, hacernos juzgar en los tribunales especiales, que los creó la dictadura. Porque ya que ahí había que golpear a los izquierdistas, a los terroristas, a los luchadores populares, a los dirigentes sindicales, a los dirigentes estudiantiles, a los intelectuales democráticos. Querían juzgarlos allá. Entonces, doctor, hay la posibilidad. Pero claro, Estamos en el camino, está libre, ¿no? Lo que necesitamos es que quienes tienen hoy responsabilidades
con la dirigencia social y popular, pues se atrevan, se decidan. En la medida que eso tarde en asomar, pues también tardará en hacerse una mejor defensa de los intereses populares, incluido el asunto del IES. Gracias, doctor, en esta primera fase, y vemos en breve para hacer el análisis internacional y nos vamos con una pausa. Bueno, pausa nomás. Silencio, señores grandes, que despiertan los cuentos del parque. Ellos esperan las nuevas risas en las 30 vueltas de una calecita. Ellos esperan las nuevas risas sobre la esperanza llamada sortija. Silencio, señores grandes, que despiertan las leyendas, tal vez pintadas o dibujadas en el redondo borde de las plantas, tal vez pintadas o dibujadas en el vaivén solitario de una hamaca. El silencio no es una palabra escrita sobre una pared, es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el medio de un infierno. Es una canción solitaria por el viento que no se detiene. Continuar entonces en esta hermosa mañana con el programa, ¿no? En esta ocasión vamos a una segunda fase y para terminar es a nivel internacional, ¿no? Los problemas sociales que han habido en varias partes del mundo, mi querido doctor. Yo quiero agradecer mucho por acá a Fausto Huaca Valencia, que un mensaje por acá está bien, y también el señor Orlando González, ¿no? Dice que está bien el programa y que nos felicita por este debate. Gracias a los amables oyentes. Entonces ahora vamos a analizar internacionalmente las cuestiones que pasan, sobre todo con los ataques que ha hecho el gobierno norteamericano, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Trump, en contra de Venezuela. ¿Cómo la ve esa situación, mi querido doctor? Usted que analiza a nivel internacional en el mundo, ¿no? Y los que de una u otra forma estamos informados, siempre también lo hacemos. ¿Cómo la ve, doctor, esa situación del mundo, de Venezuela? Bueno, yo entiendo de que las aventuras, nuevas aventuras o actuales aventuras que está emprendiendo el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, son en definitiva la continuación más aguda, más grave, más descarada que siempre tuvo el gobierno de Estados Unidos de América con respecto de los diversos países del mundo. El gobierno de Estados Unidos tiene en definitiva, se contabilizaba... Es el imperialismo, ¿no? Es el imperialismo, ¿no? Que en el ánimo de controlar, de someter y de mantener bajo su régimen neocolonial a los países del mundo donde ha logrado mantenerse, es en definitiva de más o menos unas 200 agresiones, en sus diversas formas de 200 agresiones. Si nos ponemos a ver aquí en América nomás, ¿qué países nomás y en qué momentos han sido agredidos por el gobierno de los Estados Unidos, por sus fuerzas armadas, con uno u otro justificativo, con una u otra forma de encubrimiento? Pues creo que no escapa un solo país a esa permanente línea de agresión, que se la explica que esa comenzó desde el momento mismo que los Estados Unidos se constituyeron. El intervencionismo, decían ellos, ¿no? Claro. En el pasado, ¿se acuerdan? Entonces se identifica precisamente a la doctrina Monroe, ¿no? Sí, sí. Claro, cuando el presidente Clarísima Monroe, decía, ¿no? Claro,
señalaba de que América para los americanos, que fíjese, es un tema que bien debería estarse discutiendo este rato en los sectores políticos, en las agrupaciones políticas, ¿no? En las agrupaciones electorales. Debería estarse conversando de eso. O sea, los partidos deben estar analizando hablando de eso. ¿Y lo están analizando acá el país o no? Por ejemplo, ¿de cuándo fue en qué momento apareció esta doctrina Monroe? ¿En qué época del siglo XIX? ¿Fue en el siglo XIX o fue más antes? ¿No? Por ejemplo, esas cosas deben saberse. Y fue obviamente en el siglo XIX. ¿En qué década? En la segunda década, o diríamos, fue concretamente en 1823, ya diríamos en la tercera década, ¿no? Iba hacia el 30. Usted, doctor, ha leído muchísimos libros, ¿no? Bueno, hemos intentado escuchó nomás o le dijeron a alguien. Exacto. Uno al paso. No, pues que a veces dice, usted me está diciendo, a veces uno le dice, ¿no? Sí. Uno ve, sí, o lo estudió. Usted estudió. Hay diversas formas de informarse. A veces al paso uno se informa y al paso se encuentra un folleto, al paso se lee un libro, al paso oye una conferencia, al paso oye un discurso, y va haciendo y guarda. Usted obviamente tiene su biblioteca pequeña ahí, pero tiene los documentos, sí, y también la tiene acá, dice. Claro, y uno lo va haciendo pues ya con el paso de los años 60, 70, ¿no es cierto? Años que uno va viviendo, pues va adquiriendo ese tipo de documentos, ¿no? Y los va teniendo. Entonces, el gobierno norteamericano, todos, porque no se avanza a leerlos todos, pero algunas cosas ha asimilado, ¿no? Así entonces es. Hay cosas como esa. Y entonces también podemos decir que a esa doctrina de Monroe, ¿no? Que dijo América para los americanos y que más bien era América para los angloamericanos, o sea, para los estadounidenses, ¿no? No para los otros, no para sino los americanos, todos los americanos, porque todos somos americanos. Sí. A mí me extraña, por decirlo menos, cuando digo decir que la gente se refiere a los Estados Unidos como los americanos. Son los anglo. Ellos fueron los americanos, ¿y nosotros qué somos? No, señor, americanos somos todos los que vivimos y hemos nacido en esta parte del mundo. Pero, y lo que podemos hacer la diferencia es que los Estados Unidos son los angloamericanos, porque fueron su vino de Inglaterra, exacto, ellos vienen de Inglaterra, de Gran Bretaña, ¿no? Fundamentalmente. Acá nosotros vinimos de España, de Portugal, ¿no es cierto? Digamos, nuestros antecesores con los que se formó aquí, con la población ancestral, se formó el mestizaje, el indigenado, y con la población negra que vino desde África, ¿no es cierto? Y en alguna medida también ha venido de la raza amarilla. ¿En Estados Unidos chinos, ¿no? si hay indígenas en Estados Unidos? Claro, sí hay, pero ya muy reducidos. Porque había una política. Apaches eran. Apaches, era una diversidad de Sioux, por ejemplo, hay otros, ¿no? Sí. Pero los han ido eliminando. La política del gobierno norteamericano, en eso de crecer hacia el oeste, de lo que de muchachos se acuerda que leíamos las películas, las novelas de vaqueros, de pistoleros, ¿no? Sí. Era el crecimiento, la conquista del oeste, y esa conquista del oeste significó el echar a la población ancestral cada vez más hacia el oeste, arrancándola de su lugar que había vivido centurias, ¿no? Y incluso llegando a decirles, los arrinconaban en lo que llegaron a llamarle unos lugares donde los arrinconaron, los tenían ahí, ¿no? Y que les daban alimentación en condiciones de hambre espantosa, que obligaban a los indígenas a rebelarse. Y entonces había eso ha sido Estados Unidos, ¿no? Eso ha sido Estados Unidos. Y eso quiere en la actualidad con los países. Y eso lo han hecho incluso con las poblaciones indígenas de nuestros países latinoamericanos. Cuando vinieron aquí, las empresas en los Andes, en el oriente ecuatoriano, se pusieron a castrar químicamente a las mujeres indígenas para impedir que crezca la población indígena. Estaban experimentando a ver cómo habría que hacer y si se podría hacer y hasta dónde se podría hacer y cómo hacerlo para reducir el peligro de que el crecimiento poblacional indígena pues ponga en riesgo los proyectos de dominación norteamericana sobre países como el nuestro. La situación del presidente venezolano está en Estados Unidos. Yo creo que va a ser sentenciado, ¿no? Usted sabe cómo es las políticas que tenga. Ese será un gran campo de batalla que irá creciendo, ¿no?
la defensa de Maduro, ¿no? La gente irá poco a poco entendiendo que ahí se ha cometido una gran barbaridad, se vuelve a cometer el delito, mejor dicho, el delito que le acusaron, de o la lesa humanidad acusación que le hicieron a Mandela en el África, ¿no? Es un crimen de lesa humanidad, porque murieron alguna gente, como 100 personas. ¿En dónde? En Venezuela. Esa es la acusación, pues. Pero yo le pregunto, si comparamos la Venezuela de hace unos días, hasta hace unos días, Con lo que es ahora. con lo nuestro, que allá no había la inseguridad que aquí venimos teniendo 8 años ya. Allá no había el narcotráfico que aquí ha venido dándose. Allá no ha habido la situación de abandono de los hospitales y de la salud como el que aquí hemos vivido, ¿no? Estados Unidos habla de las bases, ¿no? Las bases, por ejemplo, en Colombia hay 7 bases. Se ha solucionado allá. Aquel país decía que esa base de Manta y con eso se dañó las cosas. Pero yo no creo que era así, ¿no? Estados Unidos tienen 70 bases militares, ellos mismos en su territorio tienen 70 bases militares y no han logrado controlar el narco. Ellos mismos y el consumo. Compran, ¿no? Pero si ellos es el mercado más grande que hay en el mundo en cuanto a consumo de narcotráfico. Si en su propio país no lo controlan, no les interesa controlarlo. O sea que todas esas actuaciones Estados Unidos quiere para manejar este tipo de cosas, ¿no? No quiere un gobierno que sea en contra de ese principio que tiene, ¿no? Es una forma de camuflar su política de penetración y de dominación de nuestras fuerzas policíacas y militares, con el cuento de la lucha contra el narcotráfico. Pero no, si ni allá ellos lo hacen, porque no les interesa hacerlo ni allá ni en el resto del mundo, porque en Estados Unidos el 40% del capital financiero norteamericano se origina en el narcotráfico, en el narcolavado. Mire usted, entonces, ¿cómo les va a interesar eliminar la base de financiamiento del 40%? Eso está en Colombia, ese problema que hubo violento, ¿no es cierto? En México también, en Europa también. Allá se lleva ese recurso. Exacto, porque allá hay un enorme mercado para el narcotráfico, es que ahí se vende las drogas que van desde México, que van desde Colombia, que han ido desde Colombia durante 30, 40 de los últimos años. ¿Quiénes inventaron el manejo de las drogas? En Estados Unidos. No lo inventamos acá nosotros. No lo inventaron los pueblos del mundo. Lo inventaron en los Estados Unidos, ¿no? Para haciendo que la gente consuma y se acostumbre a eso. Y lo llevaban desde acá. Y entonces nos acusan a nosotros del crimen del narcotráfico. Y allá ellos, que son los que manejan, los que someten a procesamiento químico, como el fenilope, ¿cómo se me escapó? El fenac. Sí, es un producto. Que lo producen allá, no acá, pues. Allá tienen la fábrica de otras cosas, ¿no? ¿Y por qué no hemos oído de que hayan intervenido una fábrica, un laboratorio de esos allá en Estados Unidos? Con las 70 bases militares que tienen y con toda esa, la CIA y la FBI y una inmensas fuerzas policíacas. El pueblo dijo en las elecciones, no, pero él está trayendo paulatinamente, poco a poco, algunos militares norteamericanos, el gobierno encabezado por Noboa. Usted lo ha visto, ¿no? Entonces, decir que acusar el solo hecho de haberlo acusado a Maduro de ser el jefe del cártel de los soles. No ha habido eso, ¿no? Y eso no ha habido, el propio es invento. Lo tienen preso. El juzgado donde planteaba la acusación les dice, señor, eso no me está probando, eso no hay prueba de eso. No hubo. Así que, señor Trump, retire esa cosa. No hubo. No, pues, y él tuvo que sí estaba viendo. O sea que se estaba burlando de nosotros, inventándose el tal cártel de los soles. Es como la opinión latinoamericana tragándose ese anzuelo. Es como el gobierno actual de aquí en nuestro país. Pero claro, sí, como coincide. Este gobierno Noboa hizo un pronunciamiento en contra declarando este cártel de los soles como enemigo de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Sí, dijo. Y eso dijo, ¿no es cierto? Entonces, habló tonterías. ¿Y qué dijo en Estados Unidos ayer? ¿Qué ocurrió?
¿Qué ocurrió en Estados Unidos? Ya supo usted, ¿no es cierto? Así No hay tal. No hay tal. No hay tal. Y él repitiendo, condenando y expidiendo decretos para condenar esas imaginarias estructuras que se había inventado el señor Trump y la derecha internacional para desacreditar a Maduro, para desacreditar la presencia bolivariana en Venezuela. Y así como entonces eso es falso, obviamente una cantidad de cosas vienen siendo falsas. ¿Quién en estos días, cuando se bombardearon esas naves ahí en el Caribe, Sí, y se llevaron llevando un tanquero, luego al último ya se llevaron un tanquero lleno de como 4,5 millones de barriles? Y se lo llevaron los gringos. Dijo el presidente que en estos tiempos va a recuperar, a cobrar lo que le habían robado, dijo. Bueno, pues que entonces decís que ha habido Eso dijo, ¿no? una infracción que la presente en las Naciones Unidas, porque ahí hay tribunales donde se pueden plantear ese tipo de problemas. Si la Carta de las Naciones Unidas habla de que debe resolverse la Corte de la Haya, sí, la Haya. Haya, y hay una sí, cantidad, sí, sí, exactamente, ¿no? Que las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas plantea de que deben resolverse los problemas, que no hay ninguna justificación para ir por la fuerza, que hay que resolverlos mediante las normativas jurídicas internacionales. ¿Y por qué no recurre el señor Lo que Trump dice a eso? la ley es ahí, ¿no? Pero ahí tiene lógico, porque si de lo contrario sería como que si yo ocurre que digo, el perrito de mi casa, por ejemplo, dijera, yo no tengo ese tipo de preocupaciones, obviamente, ¿no? Pero cualquier ciudadano dice, el perrito de mi casa se ha metido donde mi vecino, y yo creo que mi vecino me lo tiene encerrado, y no me lo quiere devolver, ni quiere dejarlo salir. Entonces, eso tiene conclusión. Eso tiene conclusión con la invasión del gobierno de Ecuador a la embajada de Estados Unidos. Entonces me meto donde mi vecino, pues me trepo los herramientas, me meto y lo busco y me saco el perro. O sea, es lo mismo con la embajada de Estados Unidos que hizo el gobierno, perdón, de Ecuador a la embajada de México. De México. Eso, ese tipo de es violar el derecho internacional. Sí, y hubo alguna gente que dijo, no, bien está, que se oye así. Entonces mañana pasado que sabes que les ocurra lo que estoy diciendo yo entre el vecindario. A ver si está bien eso. Un día estaba entrevistando a un colega abogado y él dijo que estaba bien, sino que el comunicador social de una u otra forma le dice, pero el derecho internacional no ha sabido, dijo, bueno, eso no he visto, dijo. Y el derecho, exactamente, si era abogado, estaba hablando piedras, perdóname. Sí. Habría que retirar el título de abogado. Es un colega, amigo, suyo, mío, pero que dijo eso. Sí, por ahí escuchamos la otra vez también, no hace mucho tiempo, vísperas, creo que fue de la consulta popular, que un abogado de ADN, ¿no? Sí. Un abogado gobernista, decía que la naturaleza no tiene derechos, que hay que reformar la Constitución. Y eliminar los derechos de la naturaleza, porque la naturaleza no es un ser vivo que pueda tener derechos. Yo dije, señor, entonces aquí las plantas que no nacen, crecen, se desarrollan, producen y se mueren. No sirven, claro. Pero eso es vida, pues. Entonces, pero sin embargo él decía, la naturaleza no son seres vivos. ¿Y qué son las plantas? ¿Qué son los árboles? ¿Qué son las aguas? ¿Acaso no se pudren las aguas? ¿No se descomponen? Y si las tomamos descompuestas, ¿no nos hacen mal? ¡Qué ignorancia! Llegando a una conclusión o a un recuerdo, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos por el año 60, ¿no? Comenzaron con militares a manejar, ¿no es cierto?, en América Latina. Solo Colombia y Venezuela, el resto estuvo en toditos. Después, vuelta fueron con los asambleístas, los congresos de los países para que saquen a los presidentes. Después el pueblo a veces lo sacó con los paros, ¿no? Ahora el Congreso Nacional con una mayoría saca al presidente. Eso ocurrió en Paraguay, ¿no es cierto? Fue una táctica del gobierno norteamericano, ¿no? No, pues el gobierno norteamericano ha manejado, como decíamos inicialmente, en diversas formas, ha agredido los regímenes políticos, estatales. En Perú hubo militares, ¿no es cierto? Manejaron los militares. Pero claro, pues, en Chile, ¿se acuerda de Augusto Pinochet? Pero aquí mismo. Aquí fue más tiempo que hubo militares aquí en el país. Así es.
Y entonces mire usted que, no, sí, desde la muerte de Bolívar, 30. se entiende, en 1830, se viene señalando que ahí tuvieron que ver mucho En la muerte. en la muerte de Bolívar los intereses de la Embajada de los Estados Unidos y de Inglaterra, porque a ellos no les interesaba que siga habiendo una figura política como Bolívar, con la influencia que tenía, el prestigio que tenía y su lealtad para con la lucha y los de independencia y los derechos de los pueblos, porque él era, si bien no avanzó a tomar decisiones en el sentido que había que liberar a la población negra de la esclavitud, cosa que los gringos no podían tolerar que se pensara eso, porque ellos recién abolieron la esclavitud en la guerra civil de 1860-65, y ya en 1820 ya Bolívar eso, sino que lo dejaba eso para más adelantito, digamos, ¿no? Cuestiones de estrategia, acertada o equivocada, pero él lo pensaba así. Y entonces la Gran Colombia se había fracturado. Se fracturó, sí. Querían cada quien quedarse con su pedazo de la Gran Colombia, ¿no? País en Venezuela, Santander en Colombia, que se quedaba con una parte de lo que hoy es, con lo que hoy es Panamá, que era parte de Colombia, sí. ¿no? Y acá Quito, por ahí entra Quito, con Flores, ¿no es cierto? Ya. Flores. Ya. Y también querían que en la oligarquía guayaquileña de entonces quería irse con el Perú. Entonces había un tremendo desarreglo. Y entonces él, que se opuso a eso de América para los americanos, él dijo, no, así no son las cosas, más bien debemos formar todos los países la Gran Colombia, latinoamericanos debemos formar un solo país. Incluso él que hablaba de incluir también a las Islas Filipinas. Mire usted, no solo las del Caribe, sino también las Islas Filipinas, que tenían influencia de la Europa española, ¿no? De los españoles. Así es. ¿Ya? Entonces, pero que se estructure eso a los gringos no les podía parecer bien. A Napoleón de Francia tampoco, a los ingleses tampoco. Entonces, había que ver si el hombre estaba solo, habían problemas, contradicciones, el hombre estaba enfermo y quería irse. Llegó a Santa Marta para coger el barco e irse a Europa, ahí falleció, allá a curarse. Y ahí le hicieron fallar. El barco que debía recogerlo ahí en Santa Marta para llevarlo, no llegó. Y que venga otra vez era cuestión de meses. No iba a venir al día siguiente otro barco. Y ese tiempo era difícil, ¿no? Y entonces, como él sufría este problema de bronquios y pulmonía, tuberculosis, alguna cosa así, entonces no resistió. Entonces, si él se iba a Europa, pudiera haberse curado. Pero si se curaba, venía semejante personalidad a seguir defendiendo los intereses de la integración latinoamericana, que no les interesaba a los gringos. Actualmente, Entonces, de ahí a los gringos tienen responsabilidades penales, vitales, con la vida de las personas que son capaces de atropellar. Ha sido histórico eso, no es de ahora. Así es. Y la muerte de Chávez mismo, la muerte de Chávez en Venezuela, le inyectaron el cáncer a él. Eso había ocurrido. Ellos tienen toda la cuestión para manejarlo. Al Faro le ofrecieron una especie de garantía y de protección de que su vida y la de sus generales no serían tocados una vez que si se entregaban si se entregaban presos. Ya se entregaron y se los llevaron de inmediato a Quito, que era lo menos que debía hacerse, porque en Quito los esperaba realmente la derecha, y que tenía con la idea de liquidarlos. La derecha serrana, ¿no? La derecha serrana tenía. Exacto, y la derecha serrana también, los latifundistas, ¿no? Y el manejo que la Iglesia Católica hacía respecto de la feligresía, porque la Iglesia estaba envenenada contra Alfaro, porque les había disputado y les había quitado la influencia, gran parte de su influencia en la sociedad, con eso del matrimonio, que fíjese cosas que se podría hablar en política, ¿no? El matrimonio civil que lo creó el alfarismo, ¿no?
el asunto del divorcio, que se creó también con el alfarismo, la educación para todos los sectores populares, que eso iba a ir creciendo, pues no, porque hasta esa época solo se educaban los hijos de las élites, los hijos varones, porque las mujeres no tenían derecho a los libros, porque se decía, y la iglesia decía, que poner un libro en manos de una mujer era preparar la desgracia de un hombre. Así se veía. Así, Entonces, eso era la realidad. Tenía que tener. Entonces la presencia de Alfaro le convulsionó a la Iglesia Católica, que le envenenó y había que eliminarlo. Tenía que tener los apellidos de los norteamericanos, de los españoles, para que puedan estudiar. Caso contrario, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí estuvo Eugenio Espejo, ¿no? Así es. Eugenio Espejo no era él, ¿no? Entonces mire usted que llegó Pero a Quito le pusieron ese nombre, ¿no? Llegaron a Quito al mediodía los detenidos con Alfaro, entre ellos, ¿no? Y al ratito ya cayó movilizada la peligresía. Se llamaba Luis Chusid Aldaz, y asaltaron el penal García Moreno y los mataron dentro y los sacaron muertos, arrastrados, hasta desnudos por las calles de Quito. Hay obras que sacaron los oligarcas, sacaron esas obras, ¿no? Ahí están. Y ahí no hubo un cura, obviamente no iba a haber un cura que salga, señores, no, la paz, respeto, en nombre de Dios, tranquilos, respetemos a los hombres, no podemos matarlos de esa manera. Oiga, a propósito, que los maten nomás. A propósito, usted es un cristiano, un católico, ¿no? No, yo no soy católico, soy ateo. ¿Ateo? Sí, yo creo en la ciencia. Sí. Qué bien, ¿no? Sí, Qué bien. No, son criterios que se respetan, para entontecer a la humanidad. En nombre de la religión se ha facilitado el control de las élites sobre los pueblos. Bueno, es importante eso, ¿no? Así es que, doctor, esto se daba, ¿no? Decíamos que Eugenio Espejo era Luis Chusid Aldaz, ¿no es cierto? Era el nombre de él, ¿no? Sí, Luis, y le pusieron Santa Cruz, sí, ajá. Santa Cruz para que pueda estudiar. No podía estudiar. Sí, todavía se está estudiando, hablando, descubriendo o escribiendo, mejor dicho, cosas que parece que no se las había querido escribir antes, ¿no? Así es, doctor. Bueno, importante, ¿no? En conclusión, ¿cómo está el mundo político? El mundo político se está precipitando porque si ahora se entraron a Venezuela de esa manera y se secuestraron al presidente, como antes lo secuestraron a Glass aquí en la Embajada de México. También en Panamá, pues, ¿no? Y han habido los crímenes que estábamos mencionando. A Noriega, ¿no? También y al Noriega, y también a Torrijos, pues. A Torrijos. Lo mataron, ¿no? Porque se recuperó el canal de Panamá para Panamá. Por eso lo mataron. Aquí a Roldós lo mataron porque estaba haciendo una línea de resistencia a las políticas norteamericanas y entre otras cosas mandó sacando el Instituto Lingüístico de Verano de los norteamericanos metidos aquí en el oriente ecuatoriano, donde estaban haciendo estudios para sus intereses. Eso le ocurrió, ¿no? Entonces, claro. El mundo, en conclusión, el mundo está... Y lo malo es que ni siquiera la familia de Roldós tuvo el coraje de exigir que se investigue bien eso. Claro, le eligieron de vicepresidente al hermano y el hermano no dijo nada. Y cerró la boca, y cerró ya, y la familia también. ¿Sí? Y era socialista, él decía, ¿no? Eso decía. Es que la defensa de los derechos implica un compromiso que incluso compromete también la vida, la seguridad. Así es, doctor. Bueno, yo le agradezco muchísimo en esta mañana por la invitación acá, por la participación suya acá, donde hemos llegado a conclusiones, análisis profundos. Doctor, muchísimas gracias. Oportunamente ya la estaremos invitando para seguir haciendo análisis de otros temas, ¿no? Otros temas que siempre son necesarios, ¿no? Llegar a conclusiones, dar nuestros criterios son importantes, mi querido doctor. Así es que a usted, muchísimas gracias en esta hermosa mañana por haber venido acá al programa denominado Política Cara a Cara. Estamos a cara a cara viéndonos, cara a cara en Radio Cuxibamba Estéreo. Muy bien. Gracias, doctor. Órdenes, gracias por su invitación y a sus órdenes para cuando usted crea conveniente me avisa para vamos a analizar el pensamiento de Loja, que está bastante debajo. Sí. Ha bajado muy totalmente. Está muy neutralizado. Solo se está hablando fundamentalmente de lo que le interesa o permite el neoliberalismo, el gobierno neoliberal del señor Noboa. Bueno,
Así es que en los próximos días tenemos ya analizando, porque el próximo año es un año, ya mismo es un año político, ¿no es cierto? Donde ya vienen los asambleístas, vienen los alcaldes, vienen los concejales, las juntas parroquiales, vocales, todo se va a elegir, ¿no es cierto? Sí, Ahí hay que llegar a conclusiones, análisis. Hay que exigirles que nos presenten un programa mínimo. ¿Qué piensa hacer cada quien en el nivel al que quiere ascender? Si quiere ir al gobierno, pues un programa mínimo de gobierno del país. Si quiere ir al gobierno municipal, pues un programa mínimo de qué va a hacer, no qué vamos a ver, no. Y ahí en ese programa mínimo, por ejemplo, ¿qué van a hacer con los ríos de Loja? El presidente decía, ¿no? Sí, ¿qué constitución vamos a hacer? Si ganamos ya vemos. ¿Cómo vamos a Eso decía, ¿no? Claro. Y si ganamos ya veremos qué hacemos. No, pues entonces, ¿a título de qué le damos el voto? Pues, ¿con qué compromiso nos piden el voto? Igualito que el señor Novoa decía, no, denme el voto para votar bajo esa constitución actual y después les converso. ¿Qué constitución quiero yo crear? No, pues, métele cuentos, métele la cara de tonto a la gente. Pues, no. Así es, doctor. Muchas gracias. Mucho gusto. Y muy buenos días en esta mañana. Y próximamente estaremos analizando con usted sobre temas importantes. Gracias, doctor. Señor Calderón, muchas gracias. Buen día. Gracias.